Bueno, hoy queriendo hacerle a todos un poquito, un breve resumen de lo que fue la Guayana española en el siglo XVII. Para los que no me conocen, yo me llamo Américo Sifontes y bueno, soy parte de esta gran familia de Mi Mapa y me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Y de acá sigo mi lucha con el señor Jorge Junto y todos mis compañeros hacia el este, hacia la reclamación contundente en nuestro Esequibo. Y bueno, ante todo, permiso, y comienzo con la exposición, un breve resumen de nuestra Guayana española del siglo XVII. Si nos damos cuenta, lo importante que fue poblar nuestra Guayana, hoy realizar, desde aquel momento hasta hoy, realizar asentamientos. Todo esto se inicia una vez que se crea la Intendencia de Ejército Real de la Hacienda de Venezuela el 8 de diciembre de 1776 y un año después se crea la Capitanía General de Venezuela el 8 de septiembre de 1777. Esto jugó un papel muy importante en rehabilitar el río Orinoco como una de las vías principales de comunicación para consolidar pueblos productivos en la región entre la costa del río Orinoco y el río Esequibo. Es necesario comprender lo difícil que fue poblar esta región. Hoy día sigue igual de despoblada. En aquel entonces la corona se había manifestado que necesitaba o tenía la necesidad de poblar toda la costa de Guayana por las penetraciones de los holandeses y los portugueses. Aquí viene a jugar un papel muy importante un señor en la historia venezolana, un español llamado José Ábalos, que fue el primer intendente de Venezuela, que gobernó la intendencia de Venezuela desde 1777 hasta 1783. José Ábalos, caballero real de la distinguida orden de Carlos III, funcionario de la corona, administración pública en Venezuela, oficial mayor de la Contaduría y Administración General de la isla de Cuba y como contador mayor del Tribunal de la Costa de Tierra Firme, en este caso en la provincia de Venezuela. Ábalos se le encomienda desde la corona que llevara las riendas de la Capitanía General de Venezuela y que buscara la manera de poblar todo el Alto Orinoco y Bajo Orinoco por las continuas pretensiones que tenían los portugueses y los holandeses. Ábalos presenta una serie de soluciones para el poblamiento. Él se enfoca en la creación de hatos y hacienda, que eran los más idóneos para expandir el comercio completamente en Guayana. Ábalos consideraba esta la solución rápida y consistía, como le digo, en establecer una cantidad de comarcas y pueblos que ayudaran a la economía, a restablecer toda la economía. Pero había un problema. El problema que se presentaba es que por estos métodos podías poblar, pero no tenías acceso a la defensa del territorio. Necesitabas de alguna otra manera cómo defender Guayana española de las pretensiones de los franceses, en este entonces, los holandeses y los portugueses. Sin embargo, José Ábalos contaba con las misiones catalanas capuchinas. Estos se encontraban desplegados en todo el Bajo Orinoco. Esto tenía un sistema de autosuficiente en la cría de animales y producciones agrícolas. Llegaron a desarrollar importantes rebaños de ganado, tenían producción agrícola en gran escala, animales como mulas, caballos, y desarrollaron la carpintería y desarrollaron la herrería. De hecho, hubo excedentes que llegaron a ser exportados hacia las Antillas y hacia Europa, abarcando obviamente toda la región de Guayana. Ábalos logró todo esto gracias a estas misiones capuchinas que lograron fundar centenares de pueblos entre la región del Paragua, el Caroní y el río Cuyuni, como en el Mazaruni. Prueba de esto lo hace el comisario de límites, Eugenio Fernández Alvarado, indicando el intercambio que ejercían las misiones capuchinas
en el río Caroní y en el río Cuyuni como en el Mazaruni. En este caso, los holandeses, que eran los principales compradores de toda esta producción que tenían las misiones capuchinas. Si nos damos cuenta que para la década de 1770, la crítica situación que presentaba, la crítica situación que se presentaba en la región del Esequibo, del lado oeste, los holandeses tenían mayor desarrollo en la parte del Demerara, el Corentín y el Berbice, teniendo un poco marginada hacia el lado de la zona oeste en el río Esequibo, a la derecha del río Esequibo. Ellos los más que llegaron a fundar acá, de su grande establecimiento, fue la creación de una fortaleza militar llamada Ocelandia. Esta Ocelandia pasó a ser la comandancia policial, mientras que hacia el Demerara, la comandancia judicial, hacia el Demerara se conformó con la corte policial, que era la del Estacro, que hoy día sería la actual Georgetown. De esta manera que para la década de 1770, entre los 80 y los 90, las misiones capuchinas tenían gran dominio desde el Río Negro, el Tacutú, el Río Branco, Uraricorea, Parime, Alto Paragua, Alto Caroní, Río Cuyuni y Río Mazaruni, la cual en ninguno de ellos, en sus relatos y croquis, no se establecieron, no hicieron referencia a establecimientos portugueses ni holandeses. Para la década de 1780, en específico en 1782, se había realizado la creación del pueblo de Cura. El pueblo de Cura lo manifiesta el fray Mariano de Cervera, que desde este pueblo él realizó una expedición hacia el Mazaruni, donde describe el Mazaruni como uno de los ríos más hermosos que pudo haber navegado. Aquí él se concentró en la misión de evangelizar a los indígenas de la región y formar ciertas comandancias de los españoles y comarcas. También quiero destacar que en el río Esequibo también se fundó un fuerte militar, un pequeño fuerte militar, pero este controlaba el acceso de comercio que realizaban las misiones capuchinas con los holandeses. Este fortín se llamaba el Fortín del Curumo. Este se encontraba, como se puede observar en este mapa, entre el río Curumo y el río Venamo. Ambos desembocan en el mismo río Cuyuni. Para los españoles, el Tratado de Münster de 1648 justificó el desalojo de los holandeses al este del río Esequibo. Ellos solo llegaron a mantener aquí por un periodo reducido 2 establecimientos militares. Uno al norte del territorio Esequibo, que fue la posta de Moruca, y otro al sur del territorio Esequibo, que es la posta de Arinda. Estos eran pequeñas cabañas hechas de palo y techos así tipo bohíos, que era para mantener un pequeño y reducido personal militar, nunca más de 2 o 8 militares. Y en el río Cuyuni llegaron a establecer 30 millas, 40 millas por encima de las cascadas del Cuyuni, un comisario de comercio. Esto fue lo que más ellos llegaron a desarrollar dentro del territorio Esequibo, y su función se estima que fue entre 1720 y 1760. Los holandeses sabían que con estos dispositivos militares que tenían, ellos podían controlar el flujo de esclavos que tenían en su región del Demerara, Berbice y el Esequibo, y huían hacia la Guayana Española porque aquí tenían mayor libertad. Tenían libertad y se les daba territorio para la siembra y para la ganadería, igual que los indígenas. Hay que recordar que los indígenas caribe, ellos se encontraban en toda esta región, pero los holandeses y los ingleses los utilizaron mucho para destruir las posesiones españolas o las misiones que realizaban los capuchinos, y para agarrar a otros indígenas y a estos esclavos y llevárselos nuevamente a los colonos del Demerara. Si hacemos una comparación a lo que poseía España
realmente en el territorio Esequibo a lo que llegó a tener Holanda es insignificante con estas dos postas, un comisario de límite a todo lo que llegaron a establecer ellos en el territorio entre el Cuyuni y el Mazaruni. Aquí viene también a jugar un papel muy importante un militar español llamado Felipe Inciarte. Este militar español fue teniente de infantería para el año 1780, luego capitán de marina en enero de 1789. Fue gobernador de Guayana desde octubre de 1795 hasta 1810. Luego sale de acá, de Guayana, y se dirige hacia la Florida cuando se hace gobernador de esta misma. Además, Felipe Inciarte viene a jugar un papel muy importante bajo las órdenes de José de Ávalos. Fue ayudante del gobernador, del actual gobernador en ese momento, Antonio Pereda. ¿Cuál era la función principal que ellos tenían, encomendada por José de Ávalos? Era buscar la manera de buscar territorios entre las bocas del Orinoco y el río Esequibo para las futuras poblaciones que deberían realizarse para evitar el asentamiento de los holandeses en el territorio. Inciarte, como les dije, pasó a ayudar al gobernador. Concentraron en buscar los terrenos más adecuados para una viabilidad económica y ampliación del territorio y así evitar el avance de los holandeses. La función principal de Inciarte viene dada aquí cuando Ávalos le ordena que hiciera una expedición entre las bocas del Orinoco y el río Esequibo, ya que para Ávalos era considerable y principal mantener despejado el territorio que se encontraba entre las bocas y el río Esequibo. Y le ordena a Inciarte de que buscara las tierras perfectas para la formación de una futura ciudad que pudiera ayudar a Angostura y mantener un eje económico entre ellas dos y de defensa. Esta futura población, Ávalos la consideró que debería haberse llamado San Carlos de la Frontera. Felipe Inciarte agarra y realiza, bajo las órdenes de José Ávalos, una expedición que la comienza el 6 de agosto de 1779 y la termina el 25 de septiembre de este mismo año, partiendo desde Angostura con una cantidad considerable de apoyo. Entre ellos tenía militares indígenas, aproximadamente eran como 80 participantes que iban en esta expedición. Entre los que destacaba en ellos teníamos al cirujano Pedro Guzdet, al capellán Hermenegildo Vix y el subteniente Joaquín Amaya y el sargento Mateo Beltrán. Parten desde Angostura el 6 de agosto de 1779 y se dirigen a las bocas del Orinoco. Ellos, al estar en contacto con la isla Cangrejo y la isla Tercera, visualizan las costas del río Barima. Al entrar al río Barima, describen este río con abundante vegetación y abundante manglar. Y describen que este es un territorio que se encuentra, es muy pantanoso y anegado. Continúan su expedición y llegan al Caño Mura. En el Caño Mura, se le dificulta la navegación, se hace mucho más estrecho. Estas lanchas eran, para poder entrar a estos ríos, eran de poco calado. Aquí tuvieron que desmontar los mástiles y una especie de las falúas, porque no podían, por la vegetación, no podían continuar el acceso hacia ellas. Tuvieron que, de hecho, continuar a remo. Estas tierras del Caño Mura hicieron estudios y también se dieron cuenta que eran muy pantanosas y con abundante vegetación, hasta que luego llegan al río Guayna, y resultaron que tampoco estas tierras le eran útiles para realizar asentamientos, para hacer una comarca de agricultura y de producción vacuna. Continúan por el Caño Guayna hasta que entran a otros caños que serían el Muruapa, el Paramana y el Viara y Tibapo. En el primero resultó igual, era totalmente pantanoso y con inundaciones. En el Paramana hacen los primeros estudios de suelo, aquí se consiguen con unas pequeñas sabanas.
los militares que acompañaban a Inciarte le dicen que quizás estas tierras pueden ser, se puede desarrollar la agricultura y quizás la ganadería, hasta que cuando hicieron investigaciones de la vegetación se dieron cuenta de que este pasto no era muy bueno, y sin embargo que cuando lo buscaban a sacar llegaban hasta cortarse con él. En el caño, una vez que se dirigen al caño Viara y Tibapo, aquí se consiguen y hacen presencia con unos indígenas, en este caso los indígenas arahuacos, y le informan que en el caño más abajo se iban a conseguir con una comandancia militar que tenían las colonias extranjeras aquí. Y de hecho le dicen a Felipe Inciarte que si ellos son parientes de los españoles, ¿por qué ellos los tenían tan abandonados y no habían fundado acá algún establecimiento español? Felipe Inciarte continúa su navegación y llega a una sabana que sí era óptima para la agricultura y la ganadería era un poco más amplia, pero sin embargo, estas llegaban a ser anegadizas. Al llegar cerca del río Moruca, ellos entran con una precaución, ya advertido por los indígenas de que aquí se conseguía un destacamento militar. Ellos dirigirse a este destacamento lo hacen con prudencia, y solamente llega a observar a 2 militares holandeses que se encuentran en ella, el cabo Arnaldo Díaz y el Pablo Fermero. Estos militares no levantaron ninguna bandera holandesa ante la presencia de los españoles, y le comunican a Inciarte que ellos no sabían de quién eran estas tierras y que se encontraban en suma necesidad y necesitaban un apoyo. Obviamente, estas la desmontaron y le prestan apoyo a estos militares holandeses. Continúan valorando las tierras cercanas acá al río Moruca para posibles fundaciones de poblamiento, en este caso lo que le había indicado José de Ábalos, de buscar un asentamiento que fuera posible para formar San Carlos de la Frontera y que se pudiera hacer un destacamento militar. Estudian estas sabanas y las vieron que podían ser actas. Continúan y llegan a un caño que es el caño Bauruma. En el caño Bauruma entran, aquí se reúnen con los indígenas y Felipe Inciarte empieza a describirlos como unos indígenas que tenían una estructura bien proporcionada, definida. Estos se dedicaban a la tierra, tenían buenos cultivos de yuca, batata, caña de azúcar, y que se dedicaban mucho a la pesca. Incluso llegaban a tener gran abundancia de pesca de lebranches, róbalos y curvinatas. Felipe Inciarte pasa un día aquí y continúa su travesía hasta que entra el caño Tapacuma, que es un afluente del Baruma. Aquí los indígenas le dicen que por medio de curiaras y lanchas podrían llegar al río Esequibo sin necesidad de tener que ir caminando. Luego le enseñan otros caños. Estos caños los llevaban a una sabana más amplia donde podía ser posible la ganadería. Estas sabanas que se consiguen serían las de las cabeceras del río Cuyuni. Ya después de agotamiento de la tripulación, acabándoseles ya los suministros que tenían, Ábalos decide regresar y se va por el río Bauruma. Aquí observa unas colinas que dice que podría ser exactas para la fortificación que ellos necesitan para contrarrestar el tráfico que realizaban los holandeses en el lugar. Continúan y salen a la costa, ya porque no querían atravesar la parte del Moruca y los diferentes caños, que se le hizo muy difícil el acceso a ellos. Se van por la costa y vuelven a entrar por el río Guainía. Aquí vuelven a entrar al río Barima y nuevamente a las bocas del Orinoco, hasta regresar a Angostura el 25 de septiembre del mismo año de 1779. Ya para el 1 de noviembre, Felipe Inciarte le tiene un documental de la expedición entre las bocas del Orinoco y el río Esequibo a José de Ábalos. Le está indicando las tierras que pueden ser aptas para las futuras poblaciones y el poblamiento de San Carlos de la Frontera y las fortificaciones. Inciarte le comunica a Ábalos que el principal lugar que donde debería asentarse este poblamiento y la fortificación es entre el Moruca y el Bauruma, ya que aquí podía contrarrestar la entrada de los holandeses por estos caños hacia las bocas del Orinoco. Y de esta manera
evitar que hicieran todo el tráfico que ellos ejercían con esclavos y el comercio. De hecho, este relato de Felipe Inciarte se encuentra en la Marina de Guerra española en Madrid. Y bueno, le especifica completamente cuáles son las tierras aptas, le indica cuáles son los territorios que tienen madera para realizar construcciones y minerales. Se le da un detalle de todo el recorrido que estos ejercieron en la región. De hecho, el problema que se presentó aquí es que por las mismas guerras que tenía España con Inglaterra, se le hizo difícil a Ábalos convencer a la corona que diera los suministros o el dinero para comenzar a realizar esta ciudad de San Carlos de la Frontera y las fortificaciones. Y posteriormente a esto empiezan las guerras napoleónicas, lo cual trajo consigo el problema de hacer estos asentamientos, estas fundaciones. Con esto aquí le puedo mostrar uno de los mapas. Inciarte cuando hizo su travesía por en las bocas del Orinoco hacia el río Esequibo. En este lugar él describe todo el recorrido que hizo, donde se observa el caño Barimas, el caño Guaina y el Bauruma, aunque no se ve con claridad, ya que estos son copias de los mapas que él realizó. Y se observan algunas cerca del Esequibo, es que él detalla como se ven como unas plantaciones donde posiblemente eran lugares más llanos para tener una ganadería. Sin embargo, no era la zona norte del Esequibo, no es la más apropiada para tener una ganadería de extensión. Aquí yo le quiero hacer un pequeño aporte, ya que para la época entre 1580 y 1600 se habla de un fuerte militar que se encuentra en las orillas o en la confluencia, mejor dicho, del río Cuyuni y Mazaruni. Estos desembocan en el Esequibo. Aquí yo le quiero dar un relato porque este pequeño fuerte militar tiene mucha contradicción, ya que se dice que fue primero portugués y después holandés. Pero la historia radica que los españoles dicen que el primer fuerte militar que se llegó a construir en Guayana se realizó en este lugar, en la confluencia del río Cuyuni y Mazaruni. Aquí yo le pongo un breve resumen, que para 1581 los Países Bajos habían renunciado formalmente a los españoles, pero mantuvieron sus guerras hasta 1648. Sin embargo, hubo un tratado de paz entre 1609 y 1621. La primera expedición holandesa a Guayana se realizó en 1598, llegando hasta las bocas del Orinoco y llegando hasta San Tomé. Los holandeses realizaron este viaje solamente de manera mercantil. Desde 1598 hasta 1613 no se menciona ningún establecimiento en las costas de Guayana. A partir de esta fecha, los españoles sorprendieron a los holandeses en el río Corentín, destruyendo establecimientos. Ya para 1615 los españoles ocupaban y cultivaban el río Esequibo. En 1621 termina el tratado que tenían de los Países Bajos con España y le dieron, los Países Bajos le dan autoridades a las compañías de indias holandesas a que hicieran comercio en América. Para 1626 las compañías envían personal al río Esequibo y posteriormente llegaron a construir un fuerte en el lugar ubicado que hoy los guyaneses llaman la isla Quico Veral. O sea, esto es como para darle un ejemplo de cómo esta pequeña puerta que hoy se encuentra en esta isla ha sido, se ha dicho que ha sido portuguesa, española y holandesa. De hecho, se llegó a decir que se hicieron, se le hizo estudio a los ladrillos y que resultaron ser holandeses. Pero sin embargo, ahí en la parte histórica los españoles dicen que ellos en sus puertas acostumbraban a hacer una cruz. Este lugar, lo que pasa es que en la foto no se puede apreciar, en la parte de arriba se encuentra presente una cruz que ha sido perturbada. Y bueno, el final de este breve resumen de nuestra Guayana, y como siempre queriendo recordarles que nuestra meta es la conquista total del este. Gracias por escucharme. No, bueno, gracias por escucharme y gracias a usted por darme esta pequeña participación, dándole un poquito del ejemplo de que debemos seguir, de estudiar el tema del Esequibo y hacer aportes
cada vez más para llegar, informarle a la comunidad venezolana de que nuestra reclamación es justa y que tenemos que seguir luchando por ella. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias, Américo, quien desde Buenos Aires participó en nombre de nuestra organización, facilitando el mayor conocimiento de todos sobre el tema que estamos muy, pero muy pendientes de ellos. Y mañana los invitamos nuevamente a las 6 p.m. que vamos a tener un encuentro con nuestros seguidores, y el día sábado también a las 6 p.m. con nuestro coordinador Antonio Castillo, quien va a hablar sobre el tema de la Guyana Defense Force. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy y sigamos el camino al este. Gracias. Saludos.